y voy a hacer un recorrido rapidito de lo que hemos trabajado, porque estamos a 3 semanas para que se acabe el trimestre. No sé si tienen en su calendario que de hoy en 8 no hay clases, ¿verdad? No sé si ya revisaron su calendario o ya les avisaron los otros maestros. De hoy en 8, fíjense bien porque no, creo yo que hay feriado, ¿verdad? ¿No lo han visto? No, No, licenciada, licenciada. Bueno, pues no nos han dicho. bueno, pero es que hay un calendario. A ver, el calendario se los voy a pasar si no lo tienen. Pero vamos a ver. Permítame. Entonces, si mal no recuerdo yo, cuando ahorita se los paso al chat que hizo favor de abrir Rita. Vamos a ver. Esa grupo, ¿verdad? Sí, este es. Sí, ese tiene el mismo nombre, licenciada. Ahí lo tienen ya, se los acabo de pasar para que lo abran y se fijen. Así se dan cuenta que solo tenemos prácticamente 3 clases. ¿Ya lo vieron? Primero, Día del Ejército feriado, dice. ¿Ya lo vieron? Sí, Ahorita voy licenciada. a... Va. Entonces, ya están informados, lo cual significa que tenemos 3 clases. Yo he calificado los trabajos que han enviado y me faltan. Así es que les encargo que aprovechen el feriado de la semana entrante y se pongan al día. Si por cualquier razón no pueden entrar por las fechas que han caducado, me escriben y yo cambio la fecha para que puedan subir sus trabajos ahí. Quien no pueda hacerlo en el portal, me escribe a mi personal para que yo vea cómo recibo ahí el material. Ubaldo, ¿entró Ubaldo, Rita, a las otras clases? Sí, licenciada. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, a él en especial, si no lo veo que esté ahorita aquí, no está, no lo veo. Entonces, para que cualquier cosa se comunique conmigo para los trabajos. Bueno, entonces hacerles un recorrido rapidito para que tengan idea de lo que hemos ido haciendo y pongan el orden, porque el material de Word que les pasé tal vez no está directamente en orden. Entonces ahorita para que vean el orden, para que vean lo que hemos visto y entonces trabajen lo que tienen para final de curso es introducciones en su Biblia, de los libros que hemos visto y los videos, poniendo en claro que no tuvimos video de Cantar de los Cantares ni de Proverbios. No, Proverbios sí tuvimos, Cantar y Salmos, fueron los dos que no tuvimos. Salmos y ya saben por qué, ¿verdad? Porque pertenecen a la literatura lírica y forman parte de los libros sapienciales, pero no son considerados por el género literario, por la forma literaria, no son considerados didácticos sapienciales, sino son líricos, poemas, himnos, cantos, oraciones, salmos y cantar de los cantares. Por eso es que no hubo video. Pero los videos están en la plataforma y también el material de apoyo. Bueno, entonces, primero dimos una visión general de la sabiduría de Israel y presentamos un video de introducción a libros sapienciales. Ojo, el último trabajo, o sea, la nota final es
una síntesis muy corta de cada uno de los videos y un cuadrito con autor, destinatario, mensaje, fecha de la introducción de cada libro de su Biblia. Esas son las dos cosas que voy a necesitar para que tengan su nota final. ¿Dudas, preguntas antes de que continúe? ¿No hay? No, licenciada, gracias. Bueno, entonces primero dimos como una forma general de decir de qué se trata la literatura sapiencial. Luego entramos a la perspectiva histórico-cultural, literaria y teológica de estos libros, de los libros sapienciales. Y tienen dos words, que es la sabiduría en Israel y la literatura sapiencial, y la literatura sapiencial en el contexto canónico. Eso porque explicamos la dificultad de algunos libros que no entraron en el primer momento en el canon. Y ya vimos por qué, porque no se menciona mucho a Dios. Por ejemplo, Cantar de los Cantares no menciona para nada a Dios. Los salmos pues tienen también una influencia extrabíblica, ¿verdad? No solo de dentro de Israel, sino fuera del territorio. Igual Proverbios, que es una recopilación de dichos. Vimos que también los otros libros como Cogelet, que estamos viendo hoy, que vamos a ver hoy, han tenido la dificultad de entrar en el canon, pero luego entraron y se llaman deuterocanónicos. Eso ya lo estudiamos y aquí tienen ustedes la información y lo tienen en el portal. Luego vimos en dos clases la importancia de una palabra hebrea, que en las traducciones es la misma palabra hebrea, pero tiene distinta interpretación de acuerdo al contexto literario e histórico en que se esté ubicando esta palabra. O sea que va a tener ese significado en hebreo, pero al traducirlo podrá dársele distinta traducción, ¿verdad? Porque va a depender del contexto. Eso también lo vimos en clase y también tenemos esas perspectivas literarias, teológicas de la literatura sapiencial en documento, que está subido en el portal y que ustedes vayan viendo el orden. Aquí ya llevamos 3 documentos que trabajamos con sus nombres específicos. Luego vimos que la sabiduría, básicamente como una cualidad humana, puede ser interpretada esa palabra como un adivino, como alguien que interpreta el sueño, como alguien que practica la magia, como una inteligencia práctica, como una persona astuta, como alguien que intenta salvaguardar su vida, como la capacidad de huir de los peligros. Todas estas interpretaciones van a tener que verse dentro del contexto que encontramos en el libro que estamos leyendo, ¿verdad? Porque va a ser utilizado de diversa forma. Luego vimos que en el proceso de la palabra sabiduría, esta llega a un momento donde se personifica. Y vimos que eso se vio en un momento como algo difícil o extraño, pero básicamente encuentra su plenitud de sentido en la persona de Jesús, que es la sabiduría de Dios. Primero se veía como atributo de Dios, pero poco a poco el progreso, el desarrollo de las palabras, la comprensión y profundización del tema, se va viendo que Dios no tiene atributos, sino que Dios es, porque así se revela cuando Moisés le pregunta el nombre, ¿verdad? Yo soy el que soy. Entonces, Él es una realidad que no cambia, que no muta.
Entonces, no tiene atributos, es esencia. O sea que esa definición es ontológica de su propia esencia. Es misericordia, es amor, es padre, es compasivo, es fiel en lo que dice, no dice hoy una cosa y mañana otra. Entonces, todas esas realidades se van a ir presentando en distinto desarrollo o progreso según el libro que estamos viendo hasta llegar a los evangelios, que ya resulta pues muy claro que la sabiduría de Dios está encarnada en la persona de Jesús. De hecho, el prólogo de Juan dice eso, ¿verdad? En el principio existía la palabra estaba en Dios, la palabra era Dios, por él fueron creadas todas las cosas. Y está hablando de Jesús, ¿verdad? Solo que no está dando el nombre de Jesús, sino lo está poniendo como el logos, como la palabra de Dios que se encarna. Entonces, todo eso lo tenemos que ir integrando en nuestro conocimiento teológico para comprender el texto que estamos leyendo. Entonces, luego, si la sabiduría es Dios mismo, pues la sabiduría es Dios que se da, es un don, pero Dios no da cosas, se da él mismo, ¿verdad? Y entonces es una emanación, un poder, una esencia, una luz. Hay una serie de palabras que se van a utilizar, pero no la podemos dejar en forma como aislada. Por ejemplo, no podemos decir que Dios es una energía, que lo es, pero no lo define porque es una persona. Entonces, es una persona que es energía, pero no es solo eso. Es amor, es compasión, son una multiplicidad de realidades que están en la esencia de Dios. Bueno, entonces eso lo vimos y después vimos todos los géneros literarios y las formas hebreas que utilizan los géneros literarios. O sea, nosotros tenemos géneros literarios específicos en nuestro idioma, pero en hebreo vimos que estaba, por ejemplo, el mashal, que era una manera, o por ejemplo, las bienaventuranzas, que van a ser como bendiciones también, que es otra manera, es otra forma sapiencial, las comparaciones, los diálogos, en fin, todo eso entran entre géneros y formas literarias que van formando todos estos libros que van a estar agrupados en la literatura sapiencial canónica. También vimos en ese momento de que aunque estos libros específicamente tienen esa sabiduría, toda esa sabiduría está desperdigada o está desarrollada en todos los textos, ¿verdad? En el Pentateuco ya pusimos en su momento el ejemplo de Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, los primeros 11 capítulos, y una serie de textos del Pentateuco, del Deuteronomio, de los profetas, del Apocalipsis, todo eso que no van a entrar directamente como clasificado en literatura sapiencial, pero va a utilizar este mismo lenguaje y que es obvio, ¿verdad? Porque Dios es sabiduría y su forma de revelarse es sabia y bueno, y la forma de encarnarse también. Entonces, es lógico que estén ubicados en un grupo, pero que esté toda esa sabiduría de Dios en todos los libros que forman la Sagrada Escritura. Entonces, ya vimos eso. Esperen un momentito que se me trabó esto. Ahora se me fue para arriba. Ok, aquí voy. Bueno, vimos que uno de los temas como difícil, no difíciles pues, pero que cuestionaron el hecho de que, por ejemplo, el Cogelet, que vamos a ver hoy, que es el Eclesiastés, que no entró en primer momento a
al canon judío y al canon cristiano, Cogelet, Proverbios, Cantar de los Cantares, ¿se recuerdan? El tema es de que no tocaba los temas específicos que se vienen repitiendo desde el Génesis, como la alianza, como la elección, como por ejemplo el tema de la retribución que vimos en Job, que se va desarrollando de forma diferente, ¿verdad? Vemos cómo el planteamiento del libro es, bueno, si Dios premia a los buenos y castiga a los malos, ¿por qué Job está sufriendo si el principio del libro dice que es un hombre justo, ¿verdad? Algo que ustedes tienen que ir integrando en su conocimiento teológico de la Sagrada Escritura es que estos elementos que van entrando tienen que integrarlos en la forma de comprender el texto. Porque en el libro de Job, por ejemplo, vemos que este hombre está sufriendo una serie de calamidades. Estas calamidades podrían ser una tentación para renegar de Dios. Sin embargo, él no lo hace, ¿verdad? Dice, él se mantiene fiel a su creencia, a su relación con Dios. Entonces, vamos viendo ese desarrollo en el libro de Job, ¿verdad? Sin embargo, no va a responder a la pregunta concreta de por qué existe el mal, por qué el sufrimiento, por qué el dolor, por qué la muerte. Entonces, esta palabra va a estar incluida en estos distintos temas, porque en Job sí se trata temas que se han tocado desde Génesis, el mal, la tentación, el sufrimiento, la muerte, y da una respuesta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, en Proverbios y en Eclesiastés, no hay estos temas. Entonces, la forma de enfocar la relación con Dios en Cantar de los Cantares es el tema del amor, en Proverbios es la sabiduría popular que va encontrando cierto sentido a los acontecimientos que pasan y ciertos dichos que va a utilizar para no desorientarse, pero no va a dar una conclusión a los temas que anteriormente se han reflexionado. Pero la conclusión la vamos a encontrar en plenitud en los evangelios. Entonces, hay que ir viendo esta palabra que se va desarrollando en distintas formas, su carácter religioso, todo su proceso en la historia y sobre todo la forma en que Dios quiere revelarnos ese mensaje. Luego vimos cómo en el Nuevo Testamento se va a hacer relectura de todo este desarrollo que hacen cada libro, y aunque no vamos a encontrar en algunos citas específicas, ¿verdad? Vamos a encontrar esa sabiduría de estos textos, pero ya aplicados directamente o indirectamente en el mensaje de Jesús, en sus parábolas, en su enseñanza, sobre todo ahorita que en estas 2 semanas se empezó leyendo a Mateo en el capítulo 5, y ya vamos por el capítulo 6, ¿verdad? Entonces hoy pues se cortó esa continuidad por la fiesta importante de Juan el Bautista. Se celebra, es el único personaje, bueno, no es el único porque también es María, que se celebra su nacimiento y su muerte, ¿verdad? Y entonces vemos que en el Nuevo Testamento se va a encontrar todo el desarrollo final y en plenitud de estos textos. Entonces, la relevancia de todos los libros sapienciales lo vamos a encontrar en la relectura que va a ser el Nuevo Testamento, sobre todo en muchos pasajes. No van a haber citas concretas,
pero, por ejemplo, la enseñanza pedagógica y didáctica que Jesús va haciendo de las bienaventuranzas, de cómo debe de comportarse el discípulo en las distintas circunstancias. Obviamente estas circunstancias tienen que entrar en el contexto histórico de Jesús, ¿verdad? Porque no aparecen así como que tal vez hoy en nuestra época, pues nadie nos va a pedir que caminemos 1 kilómetro por gusto, ¿verdad? O a no ser que corramos 1 kilómetro, pero no va a ser una imposición. En cambio, en el contexto de Jesús, los romanos imponían a los hebreos que caminaran, pero no caminando por acompañar, sino haciendo las carreteras, cargando las piedras y poniéndolas, o sea, trabajando 1 kilómetro. Entonces Jesús dice, bueno, pues no somos esclavos de nadie. Cuando alguien nos pida algo así, nosotros libremente no demos ese kilómetro, sino demos 2. Entonces, cada enseñanza y didáctica de Jesús hay que entrarla en el contexto histórico del libro que se está desarrollando. Entonces, ahí vamos a encontrar la aplicación, la relevancia. Luego vamos a ver en Jesús maestro de sabiduría. Y dijimos en su momento que los sinópticos nos presentaban una cristología ascendente, porque presentan los tres, Mateo, Marcos y Lucas, presentan a Jesús de Nazaret humano, que tiene una misión, que concluye esa misión con su pasión, muerte y resurrección, o sea, su trascendencia al Padre. Entonces, son los sinópticos. Mientras que Juan tiene una cristología descendente, o sea, desde el prólogo, Jesús ha existido desde la eternidad, desde siempre, existía la palabra estaba en Dios, la palabra era Dios, bueno, y vino a los suyos, se encarnó. Entonces, es una cristología descendente. Y Pablo, que lleva a desarrollar su teología en las comunidades, ya presentando a Jesús como Señor de la historia. O sea, ya una visión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu. Porque en Juan vemos que Jesús llega al Padre, pero para dejarnos su espíritu vivificante entre nosotros. Todo este desarrollo es ese hilo conductor que encontramos en todos los libros y que llegan hasta Jesús, pero en los sapienciales específicamente. Y entonces luego, ya hasta aquí no llevábamos más material de Word ni de videos, ¿verdad? Aquí solo la introducción a libros sapienciales y la definición de sabiduría. Entonces aquí está ya el primer libro, ya directamente lírico, ¿verdad? La literatura lírica. Aquí, pues no tenemos video, pero sí tenemos un texto, la literatura lírica, que la tienen ahí. Luego pasamos a la forma de cómo está escrito la colección de salmos. Tampoco tenemos un video, ya explicamos por qué, pero sí tenemos un texto para definir esas formas literarias. Tenemos un Word. Aquí lo tenemos. El de Cantar de los Cantares, el de los Salmos, este es el de la literatura sapiencial, el libro de Job, que entra con una literatura ya didáctica. Tenemos video y tenemos texto que está en el portal. Luego vimos la composición del libro, que está también en el escrito. Luego pasamos a Proverbios, que también tenemos material, libro de Proverbios, y ahí ya tenemos video. Y hoy que nos toca el libro de Cogelet, o sea, el Eclesiastés, y con él pues igual ya compartimos el video y tenemos el material de apoyo que es el Word.
y la composición del libro, como hemos visto cada uno de ellos, ¿verdad? El título, porque se llama así, el lugar que ocupa en el canon, donde está ubicado en la Biblia hebrea y en la cristiana, el autor, la fecha y la composición, que son las preguntas que necesito que ustedes trabajen en su Biblia en la introducción y que la presenten en un cuadrito de cada uno de los libros que hemos visto. Las características literarias, esto no se los, pero sí un género literario, ¿verdad? La estructura no se las pedí. La fuente de inspiración, que tiene literatura extrabíblica, y su relación con el Antiguo Testamento y el Nuevo, que es lo mismo que hemos visto con los demás libros. O sea, como en los evangelios y en la persona de Jesús y en su mensaje se encuentra toda esta sabiduría. Y el material a compartir, pues es este. Imagino que sí lo están viendo en pantalla. ¿Lo están viendo en su pantalla? Sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Entonces aquí tenemos lo que ya un poquito hemos adelantado. Este libro, fíjense bien, está escrito hacia el año 3 antes de Cristo. Si vamos a ubicar el contexto histórico 3 siglos antes de Cristo, pues ya regresaron del exilio de Babilonia, ya fueron invadidos por los persas y están en un proceso de invasión de los griegos con Alejandro el Magno. Entonces está claro que aunque el primer versículo del capítulo 1 se presente el autor como Salomón, ¿verdad? Pues está claro que no puede ser, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a ver la información que nos da el texto. Dice que es uno de los libros del Antiguo Testamento que presenta mayores dificultades. Yo quiero que pongan mucha atención en esto. Las dificultades de interpretación se dan porque desconocemos en el libro de Kohelet sus contextos. Al no tener un contexto histórico, un contexto literario, un contexto cultural, pues resulta que no tenemos y un contexto literario, no tenemos las características para dar una interpretación. Fíjense que esto es sumamente importante que ustedes lo capten en todos los libros. En todo lo que ustedes lean, tienen que ubicar el texto que están leyendo en un contexto histórico, geográfico, cultural, religioso, social y obviamente literario. Cuando vimos los salmos, vimos que los salmos no se pueden leer, se cantan. Y si se leen, deben de recitarse casi, porque son poemas, cantos, himnos. Y los proverbios, pues también son proverbios, dichos. Entonces, cambia la forma de transmitir ese mensaje. El vehículo literario, pues es diferente, entonces la lectura se entona de una manera distinta. Pero aquí, con Kohelet, no tenemos ese conocimiento. No sabemos quiénes son específicamente sus destinatarios ni la situación por la que se pone por escrito estas tradiciones orales. Entonces, porque permanece en penumbra la orientación teológica precisa, exacta del libro, hace que hayan múltiples hipótesis sobre el significado de muchos textos. El hecho, sin embargo, de que el libro haya entrado a formar parte de los libros sagrados, pues eso sí tiene mucho significado, porque pertenece al canon judío y también al cristiano, ¿verdad? Entonces, eso ya hace que nosotros nos demos cuenta que tiene una riqueza importante la que Kohelet presenta, ¿verdad? En relación a su cultura, a sus ideas, que vienen un poquito enlazadas con una sabiduría, pues que se ha proclamado en otros libros.
Hay una radicalidad. El libro parece exponer en forma dialéctica, o sea, de diálogo, una reflexión que gira alrededor de un único interrogante, que es la profunda matriz del texto bíblico, ¿verdad? ¿Para qué sirve hacer el bien y para qué sirve hacer el mal si al final la muerte es la conclusión de la vida para todos? Vean ustedes, por este enfoque, pues en un momento se percibió que el libro es como pesimista, como que, bueno, entonces, ¿para qué vamos a trabajar? Pero entonces, ¿para qué vamos a hacer? ¿Para qué nos vamos a enforzar? Para que, si al final, ¿ya para qué? Ya todos nos vamos a morir, ¿para qué no sabemos los esfuerzos que hacemos, a quién le va a quedar? Bueno, y parte de que sí, pasa así, todo tiene límite, pero hay que ir encontrando el tema teológico por el cual esta reflexión entra en el canon bíblico. Y Licenciada, entonces, ¿qué manda Ubaldo? a eso se refiere el capítulo 9 del verso 4, 9:4 parece, donde dice, los muertos no saben nada. Sí, porque ya al final de cuentas, con la muerte, ¿qué vamos a saber, verdad? Pues por mucho que hayamos estudiado, y pues que nos morimos, ¿y qué pasa? No pasa nada. Ya nos morimos y ahí se acabó todo, ¿verdad? Entonces, él trata de responder a esas circunstancias, como usted lo que está viendo ahorita, Ubaldo, que se está dando cuenta, y los muertos, por mucho que hayan sabido, por mucho que hayan sido genios durante la vida, ya muertos, pues no saben nada. ¿A Lo quién le que, van a contar lo que saben? lo Entonces, que pasa, licenciada, que yo hablo mucho con los no católicos y usan ajá, esa cita para impedir la intercesión de los santos que nosotros creemos. Y por eso, imagínese. Pero ujú, eso es porque, pero imagínese, Ubaldo, eso es sacar de contexto. Pues, ese es el problema que estábamos viendo. Cuando no tenemos un destinatario y una claridad de a quién está transmitiéndose el texto y por qué, pues podemos sacar una cantidad de hipótesis, pero por eso estamos estudiando para enfocarle, para dar el enfoque teológico por el cual pertenece al canon bíblico tanto judío como católico, ¿verdad? Y el punto es este que viene aquí. Entonces dice, a todo esto el Cogelet responderá que la explicación del dilema existe y se encuentra en esto, el temor de Dios y en el guardar sus mandamientos. Entonces, fíjense ustedes que pareciera una cosa muy simple, porque no se trata de tenerle miedo o ser servilista con Dios, ¿verdad? Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer otro, que si no voy a misa Dios me castiga, que Dios se enoja, que Dios me pasa, que no sé qué. No, no se trata de ese sentido de temor ni de miedo, sino que de una reverencia, de una relación. Ya lo hemos visto ese tema en otros textos sapienciales, pero o sea que hay una certeza. Si creemos en ese ser, pues hay que darle el lugar que le corresponde por derecho y cumplir con las palabras que nos ha dado para tener una relación íntima con él, que es el decálogo. Ahí está la explicación última en el Cogelet. Pero Jesús va a encarnar eso mucho más, lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que el título del libro pues se designa con el término Cogelet, o sea, eclesiastés. Pongan atención porque Siráside es eclesiástico y Cogelet es eclesiastés. ¿Y qué quiere decir Cogelet eclesiastés? Bueno, pues el primer versículo del primer capítulo dice que el Cogelet es el hijo de David, el rey de Jerusalén. Y no, aunque no dice que es Salomón, pues nosotros ya sabemos que el hijo de David, que fue rey de Israel, fue Salomón. Y entonces se trata de qué? De un nombre simbólico. ¿Por qué? Porque ya vimos que fue escrito hasta
3 siglos antes de Jesús. Y Salomón vivió 9 siglos antes. Entonces no pudo poner por escrito esto. Pero ¿cómo entender este primer versículo entonces? Les dice que puede entenderse como un participio activo, singular femenino de cajal. ¿Y qué es cajal? Pues cajal es reunir en asamblea. O sea que podría ser la persona que convocaba, llamaba y reunía a la asamblea, al grupo de gente, a una reunión, no necesariamente litúrgica, podría ser cualquier otro tipo de religión. O sea Licenciada, que manda, Ubaldo. perdone que le interrumpa mucho, No, pero no tenga pena. me gustaría que me ampliara un poquito el participio activo, lo que mencionó. El participio activo singular femenino. Esa es una forma de verbo, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí, por ejemplo, que Cogelet es el hijo de David, el rey de Jerusalén, dice, usted lo puede entender no directamente como que es Salomón, sino como un participio, como alguien que participa, que reúne a la asamblea, que convoca, o sea, activo, un participio activo, una acción, es un verbo, ¿verdad? En singular femenino que hace convocar. El verbo es convocar, llamar, reunir. O sea, cuando habla de un participio activo singular femenino, está hablando de un verbo que es una acción de reunir a un grupo de personas y ese puede ser el Cogelet, alguien que reunía a un grupo de personas. Ese es uno de los significados, ¿verdad? Aquel Gracias, licenciada. que convoca, que llama, que reúne a una asamblea. Luego también puede ser, sí, Rita, dígame. Participio quiere decir que es pasado. Sí, activo. Es una forma del verbo, ¿verdad? De la acción del verbo. O sea, alguien que está reuniendo, convocando, es una acción participativa. El pasado es pretérito. Pretérito es pasado, ¿verdad? El participio es algo que está en acción, en este caso, de reunir, o sea, los verbos que va a utilizar el Cogelet va a ser, pero es solo una manera, no es necesariamente que fuera esta la interpretación. Lo que está diciendo es que Cogelet se puede entender no exactamente como el hijo de David, Salomón, sino como alguien que reunía la asamblea. Y esa reunión de la asamblea está diciendo que es un verbo en participio activo singular femenino. ¿Y a qué se refiere ese participio activo singular femenino? Al verbo cajal en hebreo. ¿Y qué quiere decir cajal en hebreo? Quiere decir reunir a una asamblea, convocar a una reunión, que no necesariamente es religiosa, eso quiere decir litúrgico. Eso puede ser una interpretación, el que convoca, pero otra interpretación es el que habla, o sea, el que predica, el orador. Y esta palabra cajal se ha traducido al griego en los 70 con eclesía, o sea, decir cajal y decir eclesía es decir lo mismo, solo que es una palabra en hebreo y la otra palabra en griego. ¿Y qué significa entonces asamblea o eclesía? Lo que nosotros hoy llamamos iglesia, que la traducción al español, ¿verdad? Es el hombre de la reunión, el maestro, el que preside, el presidente de la asamblea, el que lleva la batuta en la reunión. Entonces, esto está dicho para que ustedes vean todos los procesos de una palabra. Y como dice Ubaldo, muy simplifista si yo le doy la interpretación aquí y ya para de una vez condenar esto o aquello. Entonces, por eso el estudio es para que nosotros captemos que no podemos leer superficialmente,
Tenemos que ir captando y aunque no hablemos griego ni hablemos hebreo, pero sí entender lo que ya vimos en el primer curso de introducción, que las palabras, que los textos fueron teniendo procesos sumamente largos y que al ponerlo por escrito ya hubo cambios y al transcribirlo a otro texto ya hubo cambios y al cambiarlo de idioma, pues también. Todo eso no lo aprendimos para que se nos olvide, sino para irlo integrando en cada uno de estos libros ya más específicamente. ¿Si vamos por ahí o no vamos? ¿Sí captamos? Sí, importante, licenciada, porque yo lo he escuchado, eh, eh, pero no había entendido el significado Gracias por la explicación, muy buena. Ay, qué bueno, Ubaldo, me alegro mucho que lo haya comprendido. No, y esto es lo que tenemos que comprender en todos los textos, que las palabras hay que ver el contexto en el que está escrito para captarlo. ¿Y cómo dijimos que podíamos hacer eso para que no se nos olvide? Utilizar las notas de pie de página. Acuérdense, eso se ha dicho desde el principio. No podemos dar una interpretación así de superficial. Ay, ¿qué dicen? Entonces esto es, no. Hay que ir al comentario que está al pie de página y por eso necesitamos una Biblia de estudio, porque estamos estudiando. Bueno, luego entramos en otro tema que es el lugar del canon y las versiones que han habido. Entonces, el texto el libro de Kohelet, está en el canon hebreo y en el canon católico cristiano, ¿verdad? Está colocado en el cristiano, está colocado entre proverbio y cantar de los cantares. Y ya se fijan por qué, ¿verdad? Aunque proverbios y cantar de los cantares tienen una dimensión diferente, ¿verdad? Porque cantar de los cantares entra entre los libros líricos, ¿se recuerdan, verdad? Entre el género literario lírico, junto con Salmo. En cambio, Proverbios ya entra en sapienciales, en todo el contexto sapiencial. Y la Biblia hebrea lo tiene en el grupo de libros que se llama el Ketubín, que se recuerdan que son los rollos sagrados de sabiduría, el Megillot, libros sagrados, que se utilizaban en la liturgia hebrea durante las grandes fiestas anuales. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Hay muchas fiestas judías, pero las tres más grandes, son históricas. O sea, tuvieron un acontecimiento histórico que después no solo se celebra, sino se actualiza, o sea, se hace de ella un memorial. Entonces, ¿cuáles son esos acontecimientos? ¿Cuáles son esas fiestas y esos acontecimientos históricos? Primero está la Pascua, Pasaj, ¿verdad? Ya, esa la saben ustedes, es la liberación de aquellos hombres descendientes de Jacob, muchas generaciones que se habían quedado en Egipto. Pasaj, pasan de la esclavitud a la libertad, ¿verdad? Entonces, esa es la fiesta de Pascua. Una celebración que cuando ustedes vieron en el Pentateuco, cuando estudiaron el Pentateuco, vieron el Éxodo, pues ustedes vieron que las formas literarias para transmitir la magnanimidad y la grandeza con que Dios libera a esas personas, pues es enorme. La presencia, el acompañamiento, y entran las tradiciones, la yavista, la eloísta, la sacerdotal, todas las tradiciones entran en esa narración hablando de la presencia de Yahvé dentro de ellos, como fuego, como nube, como una presencia que pelea contra el faraón, que pelea por su pueblo, en fin, el Pasaj, Pascua. Esa se celebra siempre un poquito, ustedes ya saben, ¿verdad? En el marzo, abril para nosotros
el mes de Nisan para ellos, más o menos una fiesta movible para nosotros. ¿Por qué? Por el calendario, que nosotros tenemos un calendario solar y esas fiestas estaban ubicadas en calendario lunar. Por eso se van a dar ustedes cuenta que siempre Jueves Santo está la luna llena, es un calendario lunar, fiesta histórica, un hecho real que sucedió y que luego tiene un sentido religioso. Esa es la fiesta. ¿Y qué estamos diciendo? Que estos textos del Ketuvim y del Megillot, pues que están formados, se utilizan para las fiestas grandes, las más grandes, que es Pasaj, es Pascua, Pentecostés, que es la gran fiesta de, otra vez, el memorial, la actualización de la recepción del pueblo en el Sinaí del Decálogo. Entonces, se celebra ese regalo que Dios hace a ese pueblo, donde los elige como un pueblo y él como su Dios. Entonces, Pentecostés. Luego está Sukkot, que es más o menos la fiesta de los tabernáculos. Se ha ubicado con el libro de Números, que permanecieron 40 años en el desierto y que vivían en tiendas. Y se recuerdan ustedes cuando estudiaron eso, que Moisés tenía la tienda del encuentro con Yahvé, ¿verdad? Que entraba a platicar, a tener un diálogo, una conversación con Yahvé, y cuando salía de la tienda, pues su rostro estaba iluminado. Bueno, esta fiesta se celebra en el otoño, entre el mes, para ellos, si el de la Pascua se llama Nisan, aquí se llama Tishri, y está en el otoño, o sea, entre septiembre y octubre. Pero fíjense que para ellos, ahí es donde empieza el año civil. O sea, ellos no celebran su año nuevo, por decir así, en enero, sino lo celebran en esta fiesta. ¿Por qué? Porque es cuando ellos entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Dejaron las tiendas y entraron a la tierra prometida en el periodo de otoño, el primer mes del año civil. Y esto también tiene un sentido agrícola, porque como ya terminó la cosecha, ¿verdad? Para ellos es la vendimia, que cosechan las uvas para el vino, que es la vendimia, el trigo y también las aceitunas para el aceite, ¿verdad? Entonces, todas estas tres fiestas se vuelven fiestas religiosas, pero tuvieron un hecho histórico que las provocó. Igual nosotros tenemos con Jesús sintetizadas todas estas fiestas, porque si nosotros vemos, pues nosotros celebramos la Pascua, que empieza jueves, viernes y domingo, sábado y domingo de resurrección, ¿verdad? Entonces tenemos la vigilia del sábado y domingo de resurrección. Entonces, un acontecimiento histórico que renueva al mismo tiempo la alianza, porque es la nueva alianza. Entonces tenemos ahí dos temas, el pasar y la alianza, y luego entonces esa alianza que se, como dijéramos, que se enraiza o que toma toda su fuerza con Pentecostés, que nosotros la tenemos más o menos sintetizada o sincronizada, 50 días después, que todo eso es la Pascua, ¿verdad? Para nosotros la Pascua empieza el miércoles, que diga el Jueves Santo, y termina el domingo de Pentecostés. Entonces está unida las dos fiestas. Y pues la fiesta de Sukkot, pues nosotros no la celebramos, pero prácticamente en el Evangelio de Juan, Jesús sí va a todas estas fiestas a Jerusalén, y en cada fiesta, pues él se presenta como la luz, como el verdadero templo de Dios o el mero lugar donde está Dios, como el que libera la nueva alianza, como el camino, la verdad y la vida. Bueno, entonces él sintetiza toda esta religiosidad
israelita, ¿verdad? O hebrea. Entonces, todo esto, pues, es para que ustedes se den cuenta en qué momento se leen estos textos. Por ejemplo, nosotros leemos en nuestro año litúrgico, la primera lectura la vamos teniendo del Antiguo Testamento, luego siempre hay un salmo que responde a la primera lectura, luego la ubicación o el contexto de las primeras comunidades con Pablo y el mensaje del Evangelio que nosotros pues lo debemos encarnar, ¿verdad? Entonces, se van leyendo los textos de acuerdo a las fiestas. Eso también lo hacemos nosotros. Por eso, las fiestas de Pascua, o sea, ya dijimos de cuándo a cuándo es. Acuérdense ustedes que la Pascua está precedida por la Cuaresma, nuestra Pascua, ¿verdad? Está precedida por 40 días. Entonces, ahí hay lecturas específicas para ese periodo. Y luego hay lecturas específicas para la Pascua, del Jueves Santo al domingo de Pentecostés, 50 días. Solo ahí tenemos 3 meses, 40 días de preparación y 50 días de fiesta. Y tenemos lecturas específicas para esas fiestas. Generalmente se proclama el Evangelio de Juan en estas fiestas. Y luego tenemos la otra, que es Adviento y Navidad. Tenemos también, que sería la fiesta de invierno y la fiesta de verano. Nosotros no tenemos otoño, pues siempre es otoño porque las hojas están cayendo con todos los vientos que hay, ¿verdad? Pero específicamente como una estación, pues no la vivimos así. Entonces, nosotros vamos viendo que esta misma estructura entra en nuestra forma de celebrar los acontecimientos de la historia y ver el rostro de Dios en ella, cómo Dios ha ido actuando. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y entonces dice que encontraron unos fragmentos, seguramente ustedes han oído, que más o menos en 1968, en las cuevas que están a orillas del Mar Muerto, pues encontraron documentos muy antiguos, rollos que habían guardado o escondido con tantas invasiones y tantas destrucciones en unos jarrones. Entonces fueron encontrados y aquí la gran noticia es que encontraron pues algunos versículos del libro de Cogelet. Y eso pues da como una certeza de que esos libros fueron utilizados incluso antes de que entraran en el canon. Bueno, entonces ya vimos que no tenemos claridad de la fecha, del lugar donde se escribió, de los destinatarios y de la composición del libro. Aunque ya vimos de que se identifica el autor con Salomón, ya explicamos por qué no fue Salomón, ¿verdad? Y más o menos cómo tendríamos que entendernos. Y la crítica moderna, pues estrictamente hablando de la forma literaria, pues definitivamente no atribuye la obra a Salomón. Y entonces, pues la redacción del libro en su forma final puede ser atribuida, o sea, la redacción, quiere decir, el puesto por escrito. Estas tradiciones, acuérdense, venían orales, se transmitían oral, y ahora, ¿quién pone por escrito? ¿Un agiógrafo o un escriba? Entonces ahora, ¿quién fue al final de cuentas que lo escribió si no fue Salomón? Bueno, pues tal vez fue un sabio, ¿verdad? Alguien que le interesaba mucho, que conocía estas tradiciones orales, alguien que quería dar una respuesta o su punto de vista a las circunstancias que se estaban viviendo, una persona obviamente con entendimiento, con cultura, con capacidad de escribir, y entonces, conocedor de estas antiguas tradiciones, quiso comunicar esta enseñanza
a sus contemporáneos, ¿verdad? Y como ya se indicó, a propósito de otros libros sapienciales, la atribución del libro a Salomón se podría explicar como, lo que pasa es que se entendía a Salomón como era considerado por la tradición bíblica como un rey muy sabio, ¿verdad? Y entonces, por ese motivo, es posible que el Cogelet haya utilizado este nombre para darle relevancia al escrito. Pero no pasa solo con esto, pasa con el libro de la sabiduría. Se recuerda que cuando vimos a Job, pues también vimos un poco esa realidad, quién lo escribió, quién era Job. Acuérdense que mientras que aquí a Cogelet lo ponemos 3 siglos antes de Jesús, veíamos que Job podía haber estado un poco en el contexto patriarcal, ¿verdad? Y que el libro se llama Job, pero no porque lo escribió, ¿verdad? Sino porque es el personaje. Entonces, esto lo estamos viendo en distintos libros. Igual lo vieron ustedes en el Pentateuco, que se le atribuye a Moisés, pero tampoco, ¿verdad? Sobre todo el Deuteronomio, que es hasta, va actualizando muchas generaciones, no puede pertenecer a el escrito a Moisés. Entonces, esto sí ya lo hemos visto y yo imagino que sí lo tienen claro, ¿verdad? Ahí no tienen problema, ¿no? Sí, licenciada, creo que No, lo meditamos muy bien, Ah, bueno. del Deuteronomio, ¿no? Lo de los Como, nombres, ¿verdad? Los nombres que no necesariamente el que dice ahí que lo escribió, porque el libro se llame Job, lo escribió Job, o porque aquí diga que es Salomón, lo escribió Salomón. No, ya eso ya lo entendimos, ¿verdad? Entonces hay que considerarlo, dice aquí, como una ficción literaria, dice, aquí está, mire, hay que considerarla como una ficción literaria que responde a la intención del autor a quererse situar voluntariamente durante esa época prestigiosa de sabiduría regia, ¿verdad? En el reinado de David y de Salomón. Y también pudo haberlo hecho, colocar este nombre, por motivo de que el libro fue recogido en el canon de los libros sagrados del judaísmo rabínico. O sea, para que entrara dentro de esta sabiduría de Salomón en los libros del canon. Entonces, luego, en lo que se refiere al lugar de la composición, pues esto también ya lo hemos visto. En Cantar de los Cantares, por ejemplo, vimos dónde podía haber sido ubicado este poema de amor. Pues decíamos, por la forma, por la descripción de los colores, de las flores, de la vida, todo eso lo ubicábamos en una geografía. Igual pasa aquí, ¿verdad? Se ubica en Jerusalén. ¿Por qué? Pues en primer lugar, por la geografía y la cultura que utiliza en el lenguaje, por ejemplo, las condiciones del clima, las costumbres que va mencionando, como cortar la leña, utilizar cisternas, todo eso hacen alusión al templo, a la flora, a distintas características que pertenecen a Jerusalén. Y luego, la característica literaria, pues ya vimos que no le podemos dar una característica específica, decir qué género es, si es poesía, si es narración, porque no conocemos mucho de la poesía hebrea, ¿verdad? Entonces, no sabemos realmente si es prosa, si es verso o si es una narración, ¿verdad? Entonces, es considerado simplemente una colección de aforismos más o menos desordenada, sobre todo en el capítulo 12 en adelante, va en la estructura, se van a dar cuenta ustedes por qué razón. Se ve que el autor ha querido transmitir un poco de manera autobiográfica, porque dice que es Salomón, pero también quiere transmitir una enseñanza a las generaciones futuras.
Y en la estructura, pues vamos a ver estas características, sobre todo en el prólogo, pues ya vemos algo que ya estudiamos en Cantar de los Cantares, cuando pusimos el ejemplo de eh, Rey de Reyes, Señor de Señores, Santo, Santo, Santo. Bueno, todo esto significa lo más grande. No hay en hebreo una palabra en superlativo, sino que es cuando se quiere decir, esto es lo más grande, como vimos Cantar de los Cantares, es el canto más grande. Rey de Reyes es el rey más grande, el superior, el máximo. Entonces aquí el tema de Kohelet es vanidad de vanidades, que equivale a la máxima vanidad, ¿verdad? Que aparece 38 veces en el libro. ¿Y qué quiere decir eso? Vanidad de vanidades. Pues quiere decir que es la mayor, poner el corazón, la vida en cosas, personas que son efímeras, fútiles, transitorias en la vida humana, que no le dan sentido a la vida, que es puede ser en un momento una ilusión y otra una desilusión. Todo eso lo produce como ser consciente de que hacer eso es la máxima vanidad, como decir, una gran ignorancia, pues por el sentido efímero de todas esas realidades. Entonces, dice que en los primeros 11 capítulos está todo el sentido teológico del libro. Y luego la parte central, o sea, el contenido del libro, está del capítulo 1, que empieza en el versículo 12, hasta el capítulo 12, versículo 8. El libro es pequeño y tiene solo 12 libros. Y este contenido se va a desarrollar como un soliloquio, o sea, como una reflexión que él mismo se está haciendo a él mismo. El autor como que va examinando una por una las cosas que pasan y las consecuencias que van teniendo el hombre al intentar encontrar su gozo, su felicidad, su plenitud en cosas que son limitadas, que trascienden, que nada es para siempre, ni el sufrimiento, ni la alegría, ni los éxitos. Bueno, entonces todo es limitado. Considerando esto, va concluyendo que ninguna de las cosas son capaces de ofrecer la felicidad plena. Eso es evidente que así es, ¿verdad? Todo ofrece una felicidad efímera y transitoria. Entonces el Kohelet muestra de este modo que todos los bienes deseados en este mundo, aún los más nobles y excelsos, tienen límites y aspectos negativos, comenzando por la misma relatividad en la que se encuentran sumergidos. Bueno, estamos en un tema de materia, ¿verdad? Somos materia, vivimos con todo material, entonces todo se deteriora, todo se arruina, todo se termina. Nuestro propio organismo pues funciona muy bien, pero poco a poco se va descomponiendo, ¿verdad? Ya falló esto, ya falló lo otro, en fin, todo va teniendo un límite. Y entonces, por esta razón, pareciera que en un momento el libro no había entrado en el canon, porque pues se miraba como una reflexión muy pesimista, ¿verdad? Pero el hecho es que, y otra cosa, cuando hablábamos de que el contenido está en forma como desordenada, no lleva como una, sí lleva una coordinación, pero no lleva el tema, pues lo lleva como desordenado, es porque el Kohelet pues está observando las distintas realidades que en la vida cotidiana no pasan ordenadamente, sino que hoy tenemos alguna alegría, al ratito podemos estar muy tristes, luego podemos tener un éxito, luego podemos tener un fracaso. En fin, todo va sucediendo de un momento a otro y así el redactor va contando las narraciones o la observación que hace de esa realidad
y expone al final su teología. Entonces se da cuenta que las palabras son vanas también y que ya todo se ha dicho en esta vida. Y al final lo importante es tener un temor de Dios y guardar sus palabras, o sea, sus mandamientos, para ser un hombre cabal. Porque al final vamos a ser juzgados, no porque Dios sea un juez eminente que nos está como un auditor que nos está contando las fallas ni nada de eso, sino que hemos recibido una vida con dones y vamos a responder por esos dones recibidos. Entonces, ese es el contenido y la finalidad del libro, ¿verdad? Del tema. Es un poco compleja, es diferente el contenido a todo el Antiguo Testamento, porque no se encuentran los temas clásicos como el amor de Dios hacia el pueblo, la elección, la alianza, todo eso no son temas que vamos a encontrar ahí, la misericordia, la compasión de Dios, sino que el tema va a ir más hacia el sentido y la finalidad de la vida, de los bienes humanos y terrenos, el significado de la existencia humana, la realidad que nos rodea, el tiempo que pasamos, cómo lo vivimos. Y lo hace de una manera empírica, es decir, observando y poniendo por escrito. Es decir, no lo va como ordenando, ¿verdad? Observa, reflexiona el hecho y a la luz de la fe del Dios de Israel, él coloca sus reflexiones. Y como dijimos al principio, al final de cuentas, pues toda la conclusión del libro no la vamos a encontrar en el libro de Cogelet, sino que como todos los libros sapienciales y todos los del Antiguo Testamento, todo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. De una manera, en este libro, de una manera indirecta. ¿Por qué? Ya dijimos, no vamos a encontrar concordancias, o sea, citas que nos digan esto es una cita que viene de coger, no vamos a encontrar citas específicas, ¿verdad? Directas en el libro, no hay. Solamente va a haber un reflejo, sobre todo en las enseñanzas de Jesús. Y básicamente todo el tema de Jesús es eso, de que Dios reine, venga a nosotros tu reino, que reine porque Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el Creador, y todo pasa bajo su propia mirada y su propio control y su propio proyecto. Todo tiene un momento y todo tiene un sentido para Jesús, y así lo dice, ¿verdad? Lo acabamos de leer hace poquito, ¿verdad? El afanarse, el angustiarse, las tormentas que pasan en la vida y que parece que Jesús está dormido el domingo nomás, apenas ayer, pues no, ahí está presente y lo que debemos de hacer es temer en el sentido de reverencia, de no querer ofenderlo y confiar, ¿verdad? Confiar en sus promesas, en su palabra, en su presencia, y no por nuestros méritos, no es porque nosotros lo merezcamos, sino porque esos méritos justamente los gana Jesús para nosotros. Eso lo encontramos en las cartas de Pablo. Entonces dicen que por otro lado, se advierte que la teología de Cogelet ha sido clasificada en sus puntos esenciales como una revelación, una plenitud de la revelación de la doctrina evangélica. Y aunque no encontremos las citas, casi todos los mensajes, las parábolas, las reflexiones de Jesús, pues forman parte de esta sabiduría. ¿Por qué afanarse? No pueden añadir ni siquiera un segundo al tiempo que tengan de vivir. ¿Por qué afanarse si Dios conoce hasta el número de cabellos que tienen en su cabeza? ¿Por qué afanarse, angustiarse, desesperarse si Dios conoce todo lo que necesita? Entonces, si ustedes se fijan, es como poner el foco, el centro, en Dios y en la confianza en Él, en su providencia, y no desenfocarnos como el domingo, que la tempestad desenfoca a los apóstoles
a pesar de que Jesús estaba ahí dormido, pero ahí estaba, ¿verdad? Entonces, el cuestionamiento es hombres de poca fe. Entonces, ahí encontramos la plenitud y pues hasta aquí llegamos y si Dios quiere nos vemos dentro de 15 días. ¿Dudas, preguntas si tienen? Gracias, licenciada. A la orden. Feliz noche entonces.